Yo el músico, mi historia contada en capítulos. Luis Eduardo Galeán Hernández, músico venezolano y caraqueño de pura cepa. Me crié en Sarría, específicamente en la urbanización Pedro Camejo, y también compartí muchísimo tiempo en San Agustín, donde vivían mis abuelos y mis primos. Quiero contarles acerca de mis inicios musicales y la persona en primer lugar que se me viene a la mente es mi padre, Eduardo Alberto Galeán Blanco, quien fue para mí pues el principal gestor de lo que soy ahora como músico. Mi padre no fue músico porque lamentablemente en su época no pudo estudiar música. Él tuvo que trabajar para poder mantenernos a nosotros, a la familia. Y lógicamente, bueno, yo tuve más bien la dicha de poder estar en su acto de grado en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, mi padre fue un gran coralista, realmente, como dije, no era músico, pero tenía una excelente voz, un extraordinario oído. Para mí era un músico nato, que si se hubiese dedicado a la música, hubiese sido un extraordinario músico para mí. Mi padre nos comienza a meter en ese ambiente musical porque fue uno de los fundadores de ese grupo tradicional, los Tucucitos, un conjunto de aguinaldos que estaba conformado por niñas y que lo dirigía el maestro Moisés Peña. Ellos comienzan a trabajar este grupo emblemático de la Navidad. Y claro, yo asisto a los ensayos, porque mi papá nos llevaba los sábados a ver los ensayos de los Tucucitos, pero no podía participar porque era para puras niñas, ya que eso creo que comenzó en un colegio de monjas donde lo que habían eran niñas. Pero lógicamente esa influencia del aguinaldo que yo siempre escuché desde pequeño, creo que fue una de las cosas que me ha llevado después a hacer composiciones y arreglos, sobre todo de la música navideña. Una etapa muy bella de mi vida. Después mi padre canta con uno de los grandes maestros, el maestro Inocente Carreño, quien dirigía el coro Juan Vicente González, que funcionaba pues en lo que es el Liceo Andrés Bello, en el nocturno, pues mi papá tenía que estudiar de noche y trabajar de día para poder subsistir. Entonces allí empieza a cantar con el maestro Inocente Carreño, pero ¿qué hacía mi papá? Tomaba esos arreglos que cantaba con el maestro Inocente Carreño y nos los enseñaba a mi hermano y mis dos primos, Carlos Blanco y William Blanco, y mi hermano Oscar, y formábamos un cuarteto que se llamaban Los Primos. Este es un cuarteto que tendríamos de 8, 9, 10 años. Y mi padre trabajaba pues con nosotros, así cuando otros niños estaban jugando a la pelota, pelotica de goma, chapita, nosotros estábamos trabajando con mi padre, ensayando. De verdad que mi papá en eso era bastante exigente. Mi padre tenía una voz extraordinaria, era serenatero, pues. Le encantaba cantar pues en esas parrandas. Canta también con el maestro Alberto Grau y con el maestro Gonzalo Castellanos Yumar. O sea, grandes directores. De allí pues esa relación con la música y el canto coral. Mi papá nos llevaba a los ensayos de la Escola Cantorum, y entonces claro, allí tenía yo la oportunidad de ver cómo se trabajaba, cómo se hacían las cosas a nivel musical. Hablando del maestro Inocente Carreño, el maestro cumplía años siempre los 28 de diciembre, de allí su nombre Inocente, pues el Día de los Inocentes, y siempre se hacían unas grandes fiestas en su casa. Y mi papá nos llevó a ese cuarteto, Los Primos nos llevó para que escucháramos, mejor dicho, el maestro nos escuchara, pues, en esas grandes veladas musicales que se hacían en su casa.
Resulta que nosotros habíamos montado una pieza que cantaba en esa época un cuarteto importantísimo del país, que eran Las Cuatro Monedas, de los hermanos O'Brien. Bueno, y como dato curioso, Las Cuatro Monedas vivían también en Sarria, en Pedro Camejo. Y yo tenía, digamos, yo escuchaba los ensayos de este grupo. Y bueno, el maestro nos escucha y claro, ellos se llamaban Las Cuatro Monedas y nos dijo, bueno, Eduardo, tú nos trajiste a Las Cuatro Puyas. Porque bueno, le parecía muy gracioso y bueno, realmente nosotros cantábamos parte de ese repertorio de esa agrupación. Después, mi padre viaja con estas agrupaciones corales, tuvo la dicha de realizar distintas giras y representar al país. Y también formó parte de unos grupos vocales muy importantes. Los Cinco de Romero, un grupo vocal importantísimo. Y Los Cuatro, que aunque él no era un integrante principal de esa agrupación, él hacía sustituciones, sobre todo del bajo de esa agrupación, cuando de repente tenía alguna ausencia. Entonces él sustituía el bajo de Los Cuatro y cantaba con un amigo entrañable, que Dios lo tenga en la gloria, el doctor José Hinojosa, quien era la voz aguda de ese cuarteto. Y resulta que José Hinojosa siempre me decía, porque tuve la oportunidad yo más adelante de dirigirlo, y siempre me decía, bueno, es que yo iba a tu casa y te cargaba. Pues entonces, imagínense, después de muchos años, entonces yo dirigía al doctor Hinojosa. Que después, en otros capítulos, en otras versiones, vamos a hablar mucho de él. En cuanto a el grupo de los primos, era una agrupación familiar que mi papá nunca quiso que se llevara de manera comercial, sino que quiso que se quedara allá en la familia. Pues cantábamos en los bautizos, en las fiestas, en Navidad sobre todo, íbamos de casa en casa cantando. Y bueno, mi papá nunca quiso que eso trascendiera. Así que lamentablemente no hay muchas grabaciones, no hay muchas, porque en esa época lamentablemente no había la tecnología que tenemos ahora, que ahora se registra cualquier cosa que se realice. En aquella época, bueno, cuando mucho los cassettes, pero había que hacer toda una inversión. Era un poco más difícil pues registrar, hacer esos registros de lo que uno hacía. Ahora, este cuarteto, como les dije, cantaba estas piezas. Por ejemplo, me acuerdo mucho una pieza que cantaba el cuarteto de los Cuatro, que era La Espumita. Sube, sube, sube la espumita, como si fuera una cervecita. Y eso nos lo montaba mi papá a cuatro voces, que era con ritmo de swing norteamericano, porque este grupo estaba muy influenciado por el jazz y por el bossa nova, interpretaban mucho ese estilo de música. Y bueno, eso era para mis oídos, pues bueno, era dulzura, pues escuchar esos acordes, que muchos de esos acordes estaban así como, eran muy modernos para la época, de verdad. Y me parece que esos grupos estaban como un poquito adelantados a la época. Después también escuché a un grupo, a los Naipes, donde también actuaban un compañero y amigo, profesor de coral, el maestro Gonzalo Peña, director de coros. Ahí estaba Mirta Pérez también, que por supuesto fue una gran cantante y artista comercial, pues junto a las divas, Irla Castellano, Estelita del Llano, Neila Perdomo, Mayra Martí, bueno, una cantidad de divas de esa época. Mi papá era, como les dije anterior, un cantante extraordinario. De hecho, el maestro Alberto Grau, quien cantó con él en las filas de la coral de la UCAP, dirigida por el maestro Gonzalo Castellano, se lo lleva a la Schola Cantorum, y mi papá es uno de los 12 primeros integrantes de la Schola Cantorum, una de las grandes agrupaciones de nuestro país. Entonces imagínense la calidad que tenía mi papá, porque era prácticamente el único
que no era músico de esa primera camada pues, de integrantes de la Escola Cantorum. Como les dije, mi papá cantaba bellísimo y siempre le cantaba, había un bolero, él cantaba muchas cosas, pero había un bolero que a mi mamá le encantaba, que él se la cantaba, que era Contigo en la Distancia. Un bolero extraordinario. Y mi papá en todos los cumpleaños nos acostumbró a que cantaba un cumpleaños que yo, por cierto, no sé exactamente de quién es este cumpleaños. Si alguien lo conoce, bueno, chévere, mándenme un link o una información, porque este cumpleaños lo cantamos siempre en todos los cumpleaños. Era así. Hoy es un año más de dicha en tu hogar. Brillarán tus ojos como las estrellas que bellas alumbran tu faz. A ti, cumpleañera, feliz estarás. Te ofrezco este canto con gran emoción. A ti, cumpleañera, en tu día natal, bendigo tu santo, tu felicidad. Hoy es un año más de dicha en tu hogar. Brillarán tus ojos como las estrellas que bellas alumbran tu faz. Cumpleaños que siempre lo repetimos a través de la familia, se lo aprendieron mis hijos, espero que mis nietos también se lo aprendan, y bueno, y así, y que se siga manteniendo a través de los años. Otra digamos, de las influencias que yo puedo percibir a través de mi papá y de sus actividades es la de Aldemaro Romero, porque mi papá era amante de lo que fue la Onda Nueva. Entonces en mi casa se escuchaban los discos de Onda Nueva. Y da la casualidad que más tarde mi hermano Oscar forma parte de un grupo muy famoso que trabajó con Aldemaro, que fueron Los Cuñados. Entonces más adelante vamos a hablar de esa etapa de mi hermano Oscar como músico, cantando con esa extraordinaria agrupación. Entonces imagínense esa influencia que yo tuve desde mis comienzos, de la música del jazz, de la música de Brasil, a través del bossa nova, de la onda nueva, de la música caribeña. Porque, ¿qué pasa? En mi casa se cantaba y se bailaba mucha música. Mi madre y mi padre asistían mucho a las fiestas con labillos Caracaboy, con los melódicos. Entonces, allí se interpretaban merengues dominicanos, paseitos colombianos. Entonces, yo escuchaba todo ese tipo de música. Entonces, mi inclinación, digamos, posterior a trabajar sobre la música caribeña fue determinante. Bueno, espero que les haya gustado esta primera versión de mis videos y quiero que si les gustó, si tienen alguna pregunta, alguna duda, entonces denle aquí abajo.